Estamos en nuestro curso Resumen del Nuevo Testamento. Estamos listos para continuar con la siguiente clase. Y la clase de ahora es razones por las que vale la pena estudiar el Nuevo Testamento. Si a usted alguien viniera y le dijera, dígame 5 razones por las que vale la pena estudiar el Nuevo Testamento, ¿qué cree que le diría? Vamos a escuchar las opiniones aquí de algunos de nuestros alumnos. Si alguien viniera y le preguntara, ¿por qué yo debería estudiar el Nuevo Testamento? ¿Qué cree usted que le diría? Dígame, cuando menos una razón. A ver, por allá vamos a preguntarle a algunas personas. Para conocer la vida de Jesucristo. Muy bien, excelente respuesta. Para conocer la vida de Jesucristo de primeras fuentes, de primera mano. ¿Otra razón allá? ¿O por acá? ¿Vas a ver cómo podemos ser salvos? Perfecto, para que podamos saber cómo ser salvos. Excelente respuesta. ¿Y por acá, tú qué dirías? Para mirar cómo se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento. Excelente, muy buenas respuestas. Bueno, yo creo que podríamos dar una gran lista de posibles respuestas por las que vale la pena estudiar el Nuevo Testamento, pero yo solamente voy a mencionar algunas cuantas, unas poquito más de 10, ¿ok? Entonces vamos a ver lo que la misma Biblia dice que debemos estudiar el Nuevo Testamento por las razones que la Biblia nos menciona, que el mismo Nuevo Testamento nos menciona. Vamos a ver algunas de ellas. En primer lugar, como dijo aquí una de nuestras alumnas, yo tengo aquí, vamos a estudiar el Nuevo Testamento para ver el cumplimiento de muchas expectativas del Antiguo Testamento. Tantas promesas y profecías del Antiguo Testamento, ¿cómo se cumplen? Bueno, pues el Nuevo Testamento tiene la respuesta. Un ejemplo de eso, perdone, está en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Y ahí está el Señor Jesús en la sinagoga de Capernaum y dice lo siguiente, que llegó a Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, me equivoqué. Dice que el Señor Jesús llegó a Nazaret donde se había criado, según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, se levantó a leer, le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. ¿Cómo hubiéramos sabido nosotros que esa escritura de Isaías halló cumplimiento sin leer el Nuevo Testamento? No lo sabríamos. Por eso, en primer lugar, podemos decir que vale la pena estudiar el Nuevo Testamento para ver el cumplimiento de muchas profecías y palabras del Antiguo Testamento. ¿Está claro? Número 2. Vale la pena estudiar el Nuevo Testamento porque nos presenta y nos explica el Evangelio de la salvación, como dijo otra de nuestras alumnas aquí. En 1 Corintios el apóstol dijo, ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también recibieron, el cual también están firmes, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser, dice, que... a no ser que hayas creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Cómo hubiéramos recibido nosotros el conocimiento del Evangelio que nos da la salvación si no hubiéramos tenido el contacto con los escritos de los apóstoles que lo oyeron, que lo recibieron del Señor Jesús? Aquí está Pablo dejándonos 1 Corintios para hablarnos del Evangelio. Entonces es una segunda razón. Otros pasajes también nos dicen, como en Gálatas 1:6, dice que hay un solo evangelio y el apóstol dice, me maravillo tanto de que tan pronto hayan abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice más adelante el apóstol, en el versículo 10 y 11, bueno, en el 12 dice, en el 11, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado,
sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Pablo está diciendo, el evangelio que yo predico lo recibí de Cristo, y nos escribe cartas como Primera de Corintios, como Gálatas, para explicárnoslo. Es entonces valioso estudiar el Nuevo Testamento para conocer el evangelio verdadero y al creer en él, poder ser salvos. ¿Estamos de acuerdo? Número 3. Podemos estudiar el Nuevo Testamento y deberíamos de hacerlo porque al hacerlo, nuestra fe crece y esa fe nos produce vida eterna. El Evangelio de Juan, por citar uno de entre tantos ejemplos, dice que esas cosas del Evangelio de Juan fueron escritas ¿para qué? Para que crean que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces, debemos estudiar el Evangelio para que podamos tener la fe para la vida eterna. Otra forma de decirlo está en Romanos 10:17. La fe viene del oír, el oír por la palabra de Cristo. Por eso estudiamos el Nuevo Testamento. En la parábola del sembrador, el Señor dijo que la semilla es la palabra de Dios. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones. ¿Para qué? ¿Para que no qué? Para que no crean y se salven. El Señor fue muy claro. La consecuencia de creer el Evangelio es la salvación. Y la palabra de Dios que Él nos ha dado es lo que debemos de creer. Así que si queremos tener la salvación, pues debemos estudiar el Evangelio en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1:23 dice, ustedes han nacido de nuevo, no de una semilla corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El nuevo nacimiento, otra evidencia de que tenemos vida espiritual, es resultado de la obra de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Está claro? Número 3, entonces, debemos estudiar el Nuevo Testamento porque produce fe en el oyente que cree para vida eterna. Luego, 4, debemos estudiar el Nuevo Testamento para completar nuestra cosmovisión teológica de la realidad de todas las cosas desde la perspectiva de Dios. Diga, cosmovisión, fuerte. Cosmovisión significa la visión del mundo. El mundo no es como parece. Una cosa es lo que la gente supone que es y otra cosa es la verdad. Si nada más nos basáramos en lo que vemos con los ojos, entonces aceptaríamos que existe Europa. ¿Cuántos han ido a Europa? Todavía no, entonces no existe, pues nunca lo has visto. Entonces, ¿cuántos han visto Júpiter? ¿Han visto a Júpiter? ¿Todavía no? Bueno, no existe Júpiter, solo porque no lo has visto. Entonces, no porque tú no veas las cosas, significa que no existen y que no son reales. Entonces, a través de los ojos de Dios es como conocemos la auténtica realidad, porque Él es el creador de todo lo que existe. Entonces, todo lo que existe es porque Dios lo hizo como Dios lo hizo. Pero tú no vas a poder tener una cosmovisión completa de la realidad si te limitas a tus sentidos o te limitas solamente a el estudio del Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento es como completamos la cosmovisión bíblica de Dios para todo lo que existe. ¿Me doy a entender? ¿Cómo es Dios realmente? Tienes una muy buena idea a través de contemplar la naturaleza, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Sí, la observación, los estudios de la ciencia nos pueden dejar conocer mucho de la realidad, pero no todo. Porque hay aspectos del carácter, de sus atributos, de su naturaleza, de sus propósitos, de sus planes, de sus obras, que solamente quedan revelados en las Sagradas Escrituras, no solo del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo Testamento. Así que para ver la realidad completa, necesitas el Nuevo Testamento, necesitas estudiarlo.
De otro modo, solo te conformas con tener una apreciación parcial de la realidad y puede ser que distorsionada también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y dónde dice eso? Fíjense cómo dice 1 Corintios 2:7. Sino que, hermanos, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Pues hay una porción de la sabiduría de Dios que se va conociendo con la revelación del Nuevo Testamento. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. ¿Cómo sabemos que el mundo no existe como un resultado de una explosión cósmica? Porque la palabra de Dios nos lo explica. ¿Me doy a entender? La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice que fue el Señor Jesucristo el que hizo todas las cosas con la palabra de su poder. El Nuevo Testamento es el que nos dice que el Señor Jesucristo sostiene todas las cosas, es el sustentador de todo. El Nuevo Testamento es el que nos dice que el Señor Jesucristo es el medio por el cual Dios nos ha hablado de una mejor manera. Aquí, por ejemplo, dice en Hebreos 1, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Entonces, la revelación de Dios en su máxima expresión está en Cristo. Y los dichos, obras y profecías de nuestro Señor Jesucristo están consignadas en el Nuevo Testamento. Por eso debemos estudiar entonces el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento tenemos una visión completa de cómo es la realidad de todo desde la perspectiva de Dios. El Nuevo Testamento es el que nos dice en pasajes como Hebreos 1:2, que Jesucristo es el heredero de todas las cosas, dice por medio de quien Él hizo también el universo, o sea, Jesucristo específicamente es el creador del universo, no solo es el creador, dice, Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces Jesucristo no solo es el creador, sino que también es el sustentador y nada de esto lo sabríamos si no fuera por el Nuevo Testamento. Por eso hemos dicho que número 4, el estudio del Nuevo Testamento completa nuestra cosmovisión de todas las cosas y de Dios mismo. Número 5, estudiar el Nuevo Testamento, hablando de lo que acabamos de mencionar, nos permite conocer a Cristo específicamente, como Él realmente es. Lucas escribió su libro para eso. Dice Lucas en el principio de su evangelio, muchos han tratado de compilar una historia acerca de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Dice, por eso, a Teófilo le dice, en el versículo 3, también a mí me ha parecido conveniente, después de haber investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente. Entonces, por eso estudiamos el Nuevo Testamento, como dijo una de nuestras alumnas, para conocer a Cristo, ¿verdad? Para conocer a Cristo como Él realmente es. Efesios 3 dice, vean este pasaje es muy, muy, muy bonito su mensaje. Efesios 3 y 4 dice, que por revelación, Pablo dice, me fue dado a conocer el misterio. ¿Cuál misterio? En el capítulo 1 de Efesios, versículo 9 y 10, él dice que el misterio es que Jesucristo es el centro de todo. Él dice, por revelación a Pablo le fue dado a conocer el misterio de Cristo, tal como antes os escribí brevemente en el capítulo 1, en vista de lo cual, ¿qué dice ahí? Leyendo podéis ¿qué? Comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. ¿No te gustaría saber lo que Pablo sabía de Cristo? Pues Pablo dice que leyendo sus escritos lo podrás conocer. Qué maravilloso, ¿no? Por eso estudiamos el Nuevo Testamento. Porque a través del estudio del Nuevo Testamento conocemos a Cristo como debemos conocerlo. Número 6. Estudiamos el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento nos revela los misterios del reino de Dios. ¿Se acuerdan las parábolas de Cristo? Que están en el Nuevo Testamento. Jesús dijo, y respondiendo les dijo,
porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Por medio del estudio de los evangelios y de las parábolas, conocemos misterios, cosas secretas que antes no eran reveladas en lo que respecta al reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Número 7, estudiamos el Nuevo Testamento también porque perfecciona espiritualmente al creyente que lo estudia. Es lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice allí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, y dice, con el propósito, a fin de que el hombre de Dios, y la palabra hombre, si ustedes se fijan, es la palabra griega antropos, que se refiere a la persona, no solo a los varones, también a las mujeres, para que las personas de Dios, los hijos de Dios, los escogidos por Dios, sean equipados, sean completados, reparados, por así decirlo. Eso es lo que significa la palabra original, exartizo. Dice, para toda buena obra. Entonces, debemos estudiar el Nuevo Testamento porque nos perfecciona espiritualmente. En Efesios 4:15 leemos que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Dice, hablando la verdad en amor. ¿Cuál verdad? La verdad que Dios nos ha revelado en su palabra. Jesús dijo, su palabra es verdad en Juan 17:17. Por medio del estudio y el conocimiento de su verdad, nosotros crecemos en todos los aspectos espiritualmente. Número 8. Nosotros debemos estudiar el Nuevo Testamento para santificar nuestras vidas. Todos tenemos una lucha continua contra el pecado, contra la negligencia, pero a través del estudio de la palabra somos santificados. Efesios 5:26 dice, hablando del Señor Jesús, para santificarla a la iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Y 1 Timoteo 4:5 nos dice, santificado el alimento mediante la palabra de Dios y la oración. Y en Hebreos 4:12 y 13, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra, dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta en su vista, sino que todas las cosas están allí, al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por medio del estudio de la palabra nos sentimos convictos de pecado y eso nos motiva a buscar la santificación. Número 9. Estudiar el Nuevo Testamento vale la pena porque produce gozo. Miren cómo lo dice Cristo. Él dijo al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Quieres tener dicha? ¿Quieres tener gozo? Pues ponte a estudiar la Biblia, el Nuevo Testamento, y así vas a tener un gozo mayor. También Apocalipsis 1:3 nos dice, bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Dichoso, feliz. ¿Bienaventurado quién? El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. Esos son bienaventurados. Estudiar el Nuevo Testamento te produce gozo. ¿Tienes depre? Pues ya sabes qué hacer. En lugar de tomarte el calmante, pues el antidepresivo, pues agarra tu Nuevo Testamento y ponte a estudiarlo y vas a cosechar un gozo espiritual sin que te quedes con efectos secundarios negativos. Número 10. Estudiar el Nuevo Testamento también vale la pena porque clarifica el ministerio cristiano. ¿En qué se debe de ocupar un cristiano? ¿En qué cosas debe estar haciendo un seguidor de Jesucristo? La respuesta la encuentras en el Nuevo Testamento. Efesios 4:12, por ejemplo, dice que nosotros, a través de nuestros líderes que nos enseñan la palabra del Señor, ellos nos capacitan a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. También en 2 de Corintios 2:17 dice que no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Nosotros no hacemos el ministerio como se nos antoja,
lo hacemos como Dios nos ha enseñado en su palabra. Entonces, a través del estudio de la palabra aprendemos cómo se debe de hacer el ministerio, de manera que Dios se agrade de él. En Hebreos, también en 2 de Corintios 4:2 dice, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Una y otra vez vemos aquí el ejemplo que es con la palabra que nosotros aprendemos cómo debemos conducir nuestra vida y nuestro servicio al Señor. Hebreos 13:7 de los buenos pastores dice, acuérdense de vuestros guías, que os hablaron la palabra de Dios, considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Todas estas cosas es para reafirmar lo mismo. ¿Por qué debes estudiar el Nuevo Testamento? Porque va a darte claridad en cuanto al ministerio cristiano. 11. Hay que estudiar el Nuevo Testamento también porque te advierte de peligros espirituales. ¿Hay o no peligros espirituales? Sí los hay. El apóstol Juan dice en su segunda carta, en el versículo 9, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. No queremos cometer errores y desviarnos. A través del estudio de la palabra del Señor, nos mantenemos en el Señor. 12. Estudiamos el Nuevo Testamento porque nos arma en la lucha contra Satanás y sus demonios. Pablo le dice a los cristianos en Éfeso, en el capítulo 6:17 de la carta, tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A los enemigos espirituales no se les vence con armas físicas, materiales o carnales. Se les vence con las armas espirituales y no hay ninguna como la palabra de Dios, que es como una espada para atacar a los enemigos espirituales. Y la última que vamos a mencionar, podrían haber muchísimas más. Última razón que voy a mencionar, número 13, estudiar el Nuevo Testamento vale la pena porque fortalece nuestra esperanza en medio de las tribulaciones. Garantizado vas a enfrentar aflicciones. Cristo dijo, en el mundo hallaréis aflicción. Entonces, todos pasamos por pruebas, angustias, dificultades, tristezas, pero en la palabra de Dios, nuestra esperanza de lo que viene bueno por delante es fortalecida. Colosenses 2:2 dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Es decir, nuestros corazones son alentados por medio del conocimiento de Cristo y de Dios. Y todos necesitamos aliento en medio de las aflicciones y de las tribulaciones. En Romanos 15:4 dice que todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Hay momentos difíciles, pero con la Escritura, al estudiar el Antiguo y el Nuevo Testamento, nosotros recibimos consuelo y nos armamos de paciencia en la carrera cristiana. Esas son 13 razones por las que usted debería ya estar estudiando el Nuevo Testamento. Y si no lo ha hecho, se tardó. ¿Qué está esperando? Solamente es cuestión de empezar. Nunca es tarde. Hoy mismo abra su Nuevo Testamento, ore y aprende a estudiarlo. Y si no sabe cómo, pues puede referirse a mi video que se llama ¿Cómo hacer un devocional? O también tengo otro, ¿Cómo estudiar la Biblia inductivamente? También tengo un video que se llama ¿Cómo hacer un estudio exegético de la Biblia? Todos esos son videos que te pueden ayudar a aprender a estudiar la Biblia y a edificarte y a alcanzar todos estos resultados y muchos más. Entonces, en el próximo video hablaremos de la geografía del Nuevo Testamento. Fascinante. Allí nos vemos.